Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, decreto anunciado por Mininterior para reglamentar de nuevo la protesta y limitarla, que es pacífica, es inconstitucional, según el tanque de pensamiento de justicia. Reforma que convierte en jueces a los procuradores también es inconstitucional y viola los tratados internacionales. Policía de civil que tomaba fotos en una concentración fue descubierto por los jóvenes y entregado a la propia institución. El próximo jueves, audiencia en que el fiscal Jaimes pedirá la preclusión para Álvaro Uribe. Colombia volvió a tocar su mayor pico en muertes del COVID, con 599 hoy, y mañana llegará a los 100.000 fallecidos en total. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Ibagué a esta hora es una fiesta. El Deportes Tolima es el campeón de la liga del primer semestre después de derrotar en el Campín y en el juego de vuelta 2-1 a Millonarios. Impresionante los números del Tolima. Tercer título, tercero que gana con técnico colombiano y tercero que obtiene fuera de casa. La selección de Venezuela sumó su segundo punto en esta Copa América después de empatar a 2 goles frente a Ecuador. Y despertó tremendo escándalo en la selección de Chile. Varios de sus jugadores se dedicaron a hacer una fiesta en plena pandemia y en plena cuarentena, y no fue solos. Y doliéndome la pierna, pero bien, de resto. ¿Te pasó algo? Me pegaron una patada, pero pues bien. Primera línea. Aquí está, esta es la imagen del día. Este hombre vestido de paisano que estaba tomando fotos de jóvenes en una concentración de Soacha resultó ser un policía cuando los manifestantes lo increparon y retuvieron. Él fue entregado a sus jefes, quienes aceptaron que hacía parte del cuerpo policial y que estaba ejecutando labores de seguridad. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció el viernes pasado la modificación al reglamento de la protesta que el mismo gobierno había publicado hacía apenas 5 meses. Esta vez lo hizo para restringir lo que se va a considerar como una manifestación pacífica, excluyendo los bloqueos, aunque sean temporales. Juan Fernando Barón. Mónica, juristas de renombre y tanques de pensamiento dicen que tanto las limitaciones como el decreto son inconstitucionales porque no se pueden recortar derechos fundamentales ni en democracia ni mediante una norma de menor rango. Como si se tratara de una noticia de rutina y no un cambio fundamental de reglamentación de las protestas ciudadanas en Colombia, el ministro del Interior convocó el viernes en la mañana a los medios de comunicación para anunciar modificaciones al decreto 003 que el mismo gobierno había expedido hace 6 meses, en enero de este año. El ministro Daniel Palacios anunció, entre otras cosas, que no se considerará protesta pacífica el bloqueo de vías, lo que significa que este acto podrá ser rechazado por la fuerza y calificado como delictivo. No constituye manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o infraestructura del transporte. Esta modificación al decreto inicial, con el que el gobierno dijo que cumplía con la sentencia de la Corte Suprema que ordenaba adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, fue criticada por expertos constitucionalistas porque, contrario a garantizarla, las restringe. Según el constitucionalista Rodrigo Primi, cualquier manifestación pacífica puede llegar a bloquear temporalmente vías sin que deje de ser legítima. Bloqueos desproporcionados frente a derechos de terceros desbordan protesta, pero casi toda marcha o manifestación bloquea temporalmente vías, y eso es admisible. La directora del Centro de Pensamiento de Justicia, Vivian Newman, aseguró por su parte que Colombia está obligada a acatar los tratados internacionales de derechos humanos. Consideramos que es abiertamente inconstitucional porque está violando la reserva de ley. El artículo 15 de la Convención Americana y el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dicen que solamente se puede restringir la protesta a través de una ley. Y conceptó que el gobierno, aunque no desconoce que debe hacer este tipo de reglamentación mediante leyes, lo implementa con decretos para evitar el control de revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, aquí decide con un mero acto administrativo que pareciera casi querer eludir el control de la Corte Constitucional. A pesar de que el ministro del Interior anunció el viernes pasado las modificaciones al decreto 003 de 2021, todavía no ha publicado ni se conoce el texto preciso que lo reglamenta.
Lo vieron ustedes hoy en la imagen del día, la retención de un hombre de civil que tomaba fotos con su celular a unos jóvenes manifestantes hoy en Soacha. El hombre era en realidad un policía. Carlos Cárdenas. Mónica, una vez descubierto, el fotógrafo clandestino admitió que era policía y sus jefes, cuando lo recibieron, también lo aceptaron. Hoy, manifestantes de la denominada primera línea de Soacha, Cundinamarca, que estuvieron concentrados todo el día en el sitio conocido como el Puente del Arco, notaron que un desconocido les estaba tomando fotos desde una motocicleta cuando iniciaban un evento cultural y deportivo para niños del sector. Primera línea de Soacha, porque es que acá somos varias. Voceros de este grupo, entrevistados por Noticias 1, contaron que retuvieron al desconocido debido a que desde hace varios días se sienten vigilados. Lo cierto es que en varias oportunidades han sido objeto de ataques, algunos con armas de fuego, desde motos y camionetas blancas. Hace varias semanas atrás nos están haciendo seguimientos, nos han llegado camionetas, nos confesó que tienen un modo operandi, que están andando solo en moto. El hombre vestido de civil, que registró con su celular imágenes de la manifestación, les admitió a estos jóvenes que es policía. Lo requisamos, le encontramos 30 municiones, tenía 2 armas cortapunzantes. Este grupo de jóvenes solicitó la presencia de organizaciones de derechos humanos y de miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca que se encontraban cerca para entregarles al uniformado. Nosotros hacemos un procedimiento de entregárselo a la Defensoría del Pueblo. Ya simplemente ellos hacen el balance de lo que se le puede hacer a él. Garantizamos de que la institución a él tampoco le vayan a hacer nada. El presunto patrullero alcanzó a decir una frase. Y doliéndome la pierna, pero bien, de resto. ¿Te pasó algo? Me pegaron una patada, pero es bien. Nos han llamado para que sirvamos como garantes, pero también testigos de la entrega de un personaje que fue encontrado en el medio de la comunidad de ellos. 4 horas después de identificado el patrullero, este fue entregado por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo a oficiales de la institución policial. En ese momento el compañero se encontraba ejerciendo labores de seguridad. Cuando fue abordado por estas personas, gracias a Dios, el policía se encuentra bien. El subcomandante de la Policía Cundinamarca, Coronel Pérez, se refiere probablemente a tareas de inteligencia cuando las llama labores de seguridad. Por su parte, los manifestantes le solicitaron investigar quiénes son los hombres de civil que los asedian exhibiendo armas de fuego desde camionetas blancas. Un mayor de la policía consiguió a través de un familiar congresista los abogados que lo habrían de defender de la acusación por haber asesinado a un estudiante en un arranque de ira, pero estos le renunciaron en plena audiencia. Víctor Ballestas. Mónica, en la audiencia se conoció que la bala asesina era de su pistola y se reveló la grabación en la que su padre organizaba cómo echarle la culpa del crimen a un patrullero. Visto esto, los juristas abandonaron al policía en el estrado. El pasado 1 de mayo se conoció del asesinato del joven estudiante de 19 años, Santiago Murillo, baleado mientras caminaba por la calle 60 con carrera quinta en Ibagué, rumbo a su casa, después de salir de la vivienda de su novia. Pasar de no tenerlo ha sido muy difícil. Por los hechos, días después, se conoció sobre la intempestiva captura del mayor Jorge Mario Molano por parte de la Justicia Penal Militar. El juez René Mauricio Monroy Bernal dijo en audiencia reservada que la víctima hacía parte de un grupo de vándalos fascinerosos y dejó en libertad a Molano. Santiago era una gran persona. Era un niño muy noble, de un corazón muy bonito. El pasado 20 de mayo se escuchó al mayor en declaración. Este dijo que no había disparado ese día contra Murillo y le echó la culpa al patrullero Oscar Devia, quien a su vez habría sido presionado por el juez penal militar para que aceptara cargos. Sin embargo, esta prueba de balística, conocida por Noticias 1, pieza clave de la investigación, demostró que mintió. Establece que el mayor Molano fue quien disparó contra el cuerpo de Santiago Murillo. De inmediato se ordenó nuevamente su captura y se inició el proceso en la justicia ordinaria por el delito de homicidio agravado. En la audiencia reservada, la Fiscalía reveló una interceptación del padre del mayor Molano, donde se habla de pagar unos dineros para torcer o desaparecer la prueba reina con ayuda del comandante de la Sijín de Ibagué, familiar del mayor. Los abogados de ese momento, entonces, escuchando esas manifestaciones por parte de la Fiscalía, renuncian
Pero la Fiscalía fue más allá y al hablar de influencias y presiones en el caso, dijo que dichos penalistas de la defensa fueron gestionados por otro familiar del mayor, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Rubén Darío Molano, quien habría pedido recomendarlos al exfiscal. Néstor Humberto Martínez es quien le pone los abogados a Molano. Quienes han denunciado muchas de las irregularidades que se han presentado en el caso, desde testigos hasta el círculo cercano de Santiago, han sido hostigados o amenazados. No nos van a callar. El mayor Jorge Mario Molano permanece actualmente privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, a la que fue enviado la madrugada del pasado viernes. La Procuraduría consiguió que el Congreso la transformara en una autoridad judicial con capacidad para sancionar a congresistas y otros funcionarios elegidos por voto, como se lo prohibía la legislación internacional. Eduardo López Cooper. Mónica, el Consejo de Estado les había advertido a los legisladores que la reforma que tramitaban no solo era inconstitucional, sino también lesiva para los derechos políticos de los colombianos. Pero ellos optaron por ignorar la advertencia judicial. A pesar de la advertencia hecha por el Consejo de Estado hace 9 días. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de un servidor público sancionado se afecta cuando se busca asimilar la Procuraduría a un órgano judicial. Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron la reforma a la Procuraduría Cabello y al Código Disciplinario, en que se le entregó facultades de juez para restringir los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular. Es decir, para poder suspender de sus cargos a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. No está acatando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia? Que tenía que ajustar sus procedimientos para que solamente se pusieran limitar los derechos políticos a través de la condena de un juez penal. Lo que el Estado colombiano tenía que hacer de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que ganó Petro, cuando fue destituido por Alejandro Ordóñez y recibió protección de esta Corte, era modificar las funciones de la Procuraduría. El origen del procurador o de la procuradora es un origen político. Proviene de una terna presentada por la Presidencia de la República al Congreso de la República. Esto significa que siempre hay la posibilidad de un riesgo, que pueda utilizarse los procesos disciplinarios o sancionatorios para afectar determinadas posturas o intereses políticos. El precandidato presidencial y senador Gustavo Petro, quien fue calificado como víctima del Estado, aseguró que el Congreso, la Procuradora y el gobierno Duque se burlan de la Corte IDH. La Procuraduría hoy es una Gestapo para purgas políticas. Los senadores independientes Rodrigo Lara y Roy Barreras consideraron que además de una monstruosidad inconstitucional, las facultades de juez a la procuradora se convertirán en un arma de persecución política contra los opositores. Un juez con jefes políticos que decide conforme a su discreción y criterio. Eso es una monstruosidad. Hay que desaparecer esa procuraduría inútil, que además sus conceptos no son obligatorios. Analistas y políticos consideraron que además de lo inconstitucional de lo aprobado en el Congreso, el país podría enfrentar una nueva sanción internacional por desacato a la sentencia de la Corte y a la Convención Americana, de la cual es firmante el Estado colombiano. A las regiones de manera dinámica. Para el próximo jueves está programada la audiencia en la que la Fiscalía pedirá precluir la investigación penal al expresidente Uribe, pese a los 1.500 folios de pruebas que le entregó la Corte Suprema. El próximo jueves 24 de junio a las 8 de la mañana se iniciará la continuación de la audiencia de preclusión que la Fiscalía Jaimes pedirá en el caso Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, caso que pasó de la Corte Suprema al ente investigador cuando el expresidente renunció al Senado. Y empezó a fluir. La citación la hizo la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz Raza, quien semanas atrás aceptó como víctima de Yanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso, decisión que fue apelada por la defensa y que llegó al Tribunal Superior, donde fue rechazada. Una tutela y una solicitud de medidas cautelares que aún no han sido resueltas por la Corte Suprema podría detener la realización de la audiencia de la semana entrante. Pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que le ordene al juzgado 28 dar una espera razonable, entre tanto la Corte resuelve la tutela que definiría
si Deyanira finalmente es aceptada como víctima o no. Pero la jueza considera que no hay ningún impedimento para adelantarla. Está privando a una víctima de la posibilidad de argumentar en contra de lo sustentado por la Fiscalía para que se produzca la preclusión. En la audiencia en la que Gabriel Jaimes, fiscal del caso, busca cerrar el proceso penal contra el expresidente, se conocerán sus argumentos para desechar las pruebas contenidas en el documento de acusación de la Corte, que tiene más de 1.500 folios. La Fiscalía está queriendo a toda costa desconocer varios años de investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia, desconocer un acervo probatorio, además de abundante, contundente, y no tenerlo en cuenta, como por ejemplo las intervenciones a las comunicaciones que dan cuenta de la comisión de las conductas por las cuales se está siendo imputado el ex senador Álvaro Uribe Vélez. El apoderado de la víctima principal de Uribe en este caso, es decir, el senador Iván Cepeda, considera que la Fiscalía de Barbosa y del fiscal del proceso Gabriel Jaimes han actuado como abogados de la defensa y no como investigadores independientes. La verdad es que para nosotros la solicitud de la Fiscalía está llamada a no prosperar y además la considero abiertamente temeraria. Las víctimas consideran que si se agota la posibilidad de encontrar justicia nacional independiente, la única instancia que les queda es la internacional. Justo al frente de donde detonó el carro bomba y a la hora en que ésta lo hizo en la mayor sede del ejército en Cúcuta está el lugar que minutos antes debía recibir a los mandos de las fuerzas militares, pero ellos no pudieron viajar por cuestiones climáticas. Enrique Tapias. Mónica, el lugar conocido en el argot militar como Base de Operaciones Avanzadas BOA se habilita para operaciones de altísimo perfil, pero hasta ahora no hemos podido determinar cuál sería su objetivo, que de todas maneras no se ha logrado. El pasado martes 15 de junio, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se reunieron desde las 6 de la mañana en el Cantón Norte de Bogotá, en la sede del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dirigida por el general Jorge Hoyos, donde se estaba presentando información de inteligencia relevante. No hay que intimidarse. El motivo de la reunión estaba relacionado con la planeación de una operación militar a gran escala, por lo que después de permanecer en esta unidad del Ejército en el norte de Bogotá, los generales viajarían a Cúcuta, pero por motivos climáticos el vuelo se retrasó y la cúpula decidió almorzar mientras el tiempo mejoraba. Los 4 generales y el almirante continuarían su reunión en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército con sede en Cúcuta, exactamente en la base de operaciones avanzada más conocida como la BOA, el sitio desde donde se dirige la misión planificada, pues se tiene en tiempo real la ubicación de las tropas y allí coordinan toda la parte militar. Estamos haciendo una operación especial, ¿no? Y el carrobomba lo pusieron al lado donde está la boba de la operación especial que se estaba haciendo. ¿Un carrobomba fue o qué? No sé. Este es el sitio donde estaba ubicada la base de operaciones avanzada o BOA, como la describe el comandante del Ejército. ¡Puta! ¡Un carrobomba! Ahí fuera está. Fuentes del Ejército le dijeron a este noticiero que en este sitio estarían reunidos los altos mandos militares en el momento en que la bomba hizo explosión. Por el momento no se tiene información precisa sobre cuál era el objetivo de la operación militar en la que participaban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Aunque los acuerdos de paz propusieron una erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en norte de Santander, el incumplimiento de este punto, la erradicación forzada y la militarización ha resultado en más violencia en todo norte de Santander. Juliana Ramírez. Mónica, los observatorios de Cúcuta hablan de una crisis económica y otra de migración debajo de la crisis de seguridad. Cúcuta tiene un desempleo por encima del 20% y también el 20% de las víctimas de violencia son migrantes. Norte de Santander y su capital Cúcuta, cuya pobreza monetaria llega al 53% de la población, enfrentan dos crisis simultáneas. La primera relacionada con el tema migratorio, en el que la mayor parte de los casi 5 millones de venezolanos que han salido de su país lo han hecho por una frontera cerrada formalmente desde 2015, y en el que los grupos ilegales se han convertido en autoridades aduaneras y migratorias. Estas acciones tienen un impacto profundo dentro del empleo del norte de Santander. La cifra de desempleo antes de iniciar la pandemia era de alrededor del 16%. Llegamos a niveles de 30% durante el año pasado y
y este año se ha estabilizado alrededor del 20%. La segunda está relacionada con una crisis humanitaria, producto del aumento de la criminalidad y la violencia desde la firma del acuerdo de paz. El año 2020, cuando se esperaba que la tasa de homicidio disminuyera, aumentó, se ubicó en el 33%, aún muy superior, digamos, casi en 30% con respecto al año 2019. 15% de los homicidios que se cometieron en el año 2020 fueron en la zona rural de Cúcuta. Además, en el área metropolitana, el 20% de las víctimas eran personas migrantes. Con más de 10 alertas tempranas por riesgo inminente y estructural, el departamento ocupa el primer lugar en número de hectáreas cultivadas con hoja de coca. En este contexto, Catatumbo es el epicentro de disputa entre diferentes grupos armados que han puesto sus ojos en el botín de las economías ilícitas que prosperan en la región. Para Border Lab, laboratorio de frontera del diario La Opinión de Cúcuta, esto ha provocado el regreso de formas de violencia que se consideraban parte del pasado, como el reclutamiento forzado, las masacres y el uso de minas antipersona. En este sentido, los analistas consideran que la creciente militarización de la región con el despliegue de la Fuerza de Tarea Vulcano en Tibú y el fortalecimiento de las operaciones antinarcóticos desde la 30ª Brigada de la ciudad de Cúcuta, atacada recientemente mediante un atentado, no se ha traducido en una mayor seguridad para los norte santandereanos. Según la encuesta Cúcuta ¿Cómo vamos?, cerca del 80% de las personas se consideran inseguras y el 50% de los consultados afirmó que había sido víctima de algún delito. Bogotá tiene capacidad para cremar hasta 180 cuerpos por día, pero la pandemia produjo 185 hoy en la ciudad, uno de sus peores picos. Los hornos crematorios están trabajando a toda máquina y se han dejado sentir entre sus vecinos. Camilo Galán. Mónica, los vecinos estaban acostumbrados a verlos funcionar a ciertas horas, pero ahora se encienden mañana, tarde y noche y sus restos inundan de olores los barrios aledaños. Y se ha incrementado porque todo el día que creman. Todo el día creman. Aquí no hay un solo día que no cremen. Entonces todo eso lo afecta a uno. La alta demanda de cadáveres que deja la pandemia diariamente en el país hace que las cifras de fallecidos en Bogotá también aumenten. En los últimos 3 días, la ciudad reportó más de 330 muertes, lo que también suscitó una polémica que respondió la Secretaría de Salud y la Unidad Especial de Servicios Públicos UAES, quienes aseguran que en ningún momento la cremación se suspenderá ni que los servicios han colapsado. Comprobamos en algunos hornos crematorios de la ciudad y aunque es claro que no han dejado de funcionar por la fumarola, uno que se encuentra en el barrio La Cabaña, Jardín Cementerio Fontibón, sus vecinos son testigos olfativos de la grave situación por la que atraviesa Bogotá. Mucho humo y pues cuando comienzan a prender el horno comienza a salir el humo y se esparge por todos los lados. El humo es negro, negro. Y se huele como alcantarilla, huele feo. Además, acusan que esta práctica se ha incrementado últimamente y que ahora el horno no solo se prende en las noches o en las madrugadas. Todos los días, aquí no hay día que no lo prendan, por la mañana, por la tarde, por la noche. Más que todo por la tarde que es cuando más humo se ve y se siente que el humo así que uno como que le fastidia como hasta las vistas. Y ha desmejorado su calidad de vida, pero sobre todo su salud. Además que en este sector residencial también hay colegios y hogares de paso. Estaban cremando, era el día, mediodía. Cuando yo venía, a mí me dio como un mareo. Yo me la recosté a mi esposo así y yo le decía, yo me siento rara. Pero era el olor, un olor raro. El asunto es la contaminación. Personas adultas, niños, mujeres embarazadas. Según el secretario de Salud Alejandro Gómez, en ningún caso la ciudad se encuentra copada en su capacidad, pues los 13 hornos crematorios públicos y privados con los que cuenta Bogotá tienen la capacidad de incinerar 180 cuerpos diarios, además de 8 contenedores refrigerados con capacidad para albergar 360 cuerpos. Hoy Colombia volvió a tocar su pico de muertes diarias por el COVID-19 al contabilizar 599 en su boletín. Mañana, sin duda, llegaremos a 100.000 muertos en la pandemia y al ritmo que avanza el contagio en el país, estaremos por otro mes más entre los 3 más afectados del planeta.
En la última semana, Colombia ocupó la cuarta tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, entre más de 125 países rastreados por Bloomberg. Los nuevos casos diarios han superado los 29.000 este mes, lo que amenaza con colapsar el sistema de salud que ya enfrenta escasez de suministros, incluido el oxígeno. Nos enfrentamos al desabastecimiento tanto de insumos, equipos médicos, oxígeno y otros medicamentos que aumentan la morbimortalidad de los pacientes. América Latina ha registrado más de 35 millones de casos de coronavirus y más de 1 millón de muertes. Y en Colombia la mortalidad aumentó a 193,8 muertes por cada 100.000 personas y apenas el 8% de la población está inmunizada. Bogotá es la ciudad más afectada por el COVID-19 con 9.792 nuevos casos positivos. Sin embargo, en los últimos 2 días presentó un leve descenso, mientras que Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Bolívar son los departamentos con más casos de coronavirus, todos por encima de los 100.000 y con tendencia ascendente. Antioquia superó los 550.000, Bichada, Guainía y Vaupés son los de menos contagios. El país tiene 173.726 casos activos por coronavirus, de los cuales 8.155 están en una UCI. Hoy el país reportó 22.874 recuperados, 27.818 nuevos casos y 599 fallecidos. En el mundo el coronavirus ha dejado más de 117 millones de casos y se superan los 3,8 millones de muertes. Estados Unidos es el país con más casos, está por encima de los 33 millones. Después están India con más de 29 millones, Brasil con más de 17 millones y Francia, Turquía y Rusia con más de 5 cada uno. Colombia es el 10º país con más contagios y el tercer país de Sudamérica con más contagiados. Existen múltiples formas en las que una pequeña o mediana empresa puede rehabilitarse a través de líneas de crédito, pero debe elegir la que le corresponde según su propia necesidad. Los créditos para las 2,5 millones de pequeñas y medianas empresas del país, que representan el 90% del sector productivo, se están reactivando. Según Datacrédito, 6 de cada 10 empresas que accedieron a financiamiento lo hicieron en las 2 primeras etapas de su ciclo de vida, es decir, entre 1 y 5 años de creadas. El acceso al crédito durante el primer trimestre de 2021 muestra un comportamiento positivo de las aprobaciones y entregas de crédito. La variación es tan solo del menos 1% si se compara frente a los indicadores de este mismo periodo del año 2020. 1 de cada 2 créditos otorgados pertenece a la cartera de consumo, 1 de cada 3 al sector financiero y 1 de cada 10 correspondió a una tarjeta de crédito. ¿Sabe usted en qué alternativas apoyarse para que su empresa alcance las metas propuestas? Si busca el crecimiento de su negocio, el microcrédito, que contempla créditos desde un salario mínimo hasta 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podría ser una opción. Este dinero es factible para usarlo, por ejemplo, para comprar materia prima, maquinaria, entre otros activos. Si la necesidad es cubrir el pago de la nómina, puede optar por tomar un crédito con respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Para aplicar a esta opción se debe tener en cuenta, entre otras, la certificación de ventas y no presentar mora superior a 30 días con el sistema financiero. Para el pago de impuestos podría ser una buena posibilidad adquirir una tarjeta de crédito para negocios. Entre las ventajas está la financiación hasta de 45 días a 0% de interés para compras a una cuota y cuota de manejo exonerada durante los primeros 6 meses. Ya regresamos con los pacientes de cáncer a los que el COVID-19 dejó sin medicinas. Esta es Noticias 1, la red independiente. El municipio de San Agustín Huila resolvió ignorar un reclamo civil y otro por lesiones personales por provenir de una mujer cabeza de hogar. 9 hombres de una misma familia la golpearon para no pagarle una deuda y el inspector de policía le dijo que no podía ponerle guardaespaldas. Hace 9 años, Eliana y sus 2 hijas menores de edad decidieron vivir en un sitio tranquilo. Para realizar su sueño, escogieron una vereda del municipio de San Agustín, en el Huila. Sin embargo, 3 años después, su vecindario se convirtió en un foco de violencia y de temor. Todo empezó cuando Eliana decidió comprarle un lote a uno de los residentes de la casa contigua a la suya. Cuando llega ya la época de la escritura, el señor me dice que no, que él se retira del negocio y que él me devuelve la plata. Pero pues no me dice ni cuándo ni cómo. El arrepentido vendedor, que hasta el momento no ha devuelto el dinero que Eliana le dio como parte del negocio, se llama Ignacio Hoyos, que conforma una familia de 9 hombres. Si ustedes, las mujeres, creen que cualquier papelito que uno le firme, eso es así. A partir de ese momento, Eliana ha sido atacada por varios de los hombres vecinos, tanto física como emocionalmente, puesto que ha recibido amenazas en su contra y contra sus pequeñas hijas, que son espiadas de manera permanente por ellos.
Entonces yo salgo y le digo yo, oiga, no le tome fotos a mi hija. Y salen todos, los 9 completos. Sale el papá, o sea, el mayor de la casa, con un machete en mano a decirme, ¿qué le pasa? No sé qué. La respuesta de las autoridades locales ante las denuncias de Eliana por el incumplimiento del contrato, la negativa a devolver el dinero que ella les dio y por las agresiones que ha recibido, ha sido de total inacción e indiferencia. El inspector lo vio como que, dejen esas cosas, es más. Me dijo, ¿pero usted qué quiere? ¿Que le ponga un guardaespaldas? Eliana está convencida de que el centro del problema es la grave discriminación de género que se evidencia en el lugar. El 9 de junio, hace apenas una semana y media, Eliana fue atacada salvajemente por 2 hombres de ese clan familiar. Este hombre me tira un agua caliente en la cara y me quema la cara. Y empieza a darme con la piedra y con el pocillo. Y me daba y me daba. Como pudo, ella logró escapar y ponerse a salvo. Y cuando fue a denunciar ante la policía, ya estaban en la unidad oficial los familiares de sus agresores esperándola. Me dice el papá de ellos, me dice, ahora sí cogió miedito, ¿no? Delante de la policía no hizo nada. Ante el peligro inminente que la acechaba, Eliana tuvo que trasladarse a vivir a otra población. Pero no renuncia a sus derechos. Periodistas de Noticias 1 la acompañarán cuando vuelva a intentar que el Estado le responda por su derecho a la igualdad, a la seguridad y a la justicia. Los hijos gastan en el regalo del papá la mitad de lo que gastan en el de la madre, lo que indican los indicadores. El portal de compras Reprice Express publicó sus cifras sobre la diferencia en los precios pagados por el regalo del Día de la Madre y del Día del Padre. En Brasil, la diferencia fue de 53 libras esterlinas, en Estados Unidos de 40, en Francia es igual y en Alemania de 10 libras. Esto indica que en madre no hay sino una. Esto es lo que indican los indicadores. Las 8.000 nuevas becas que otorgará para primíparos universitarios la Alcaldía de Bogotá seleccionará a los beneficiarios según sus vulnerabilidades y habilidades y servirá hasta para pagar la conexión de Internet. En atención a uno de los reclamos más insistentes de los jóvenes que han participado en las protestas ciudadanas de abril y mayo, la Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de un programa de financiación del 100% del costo de las matrículas para estudiantes que aspiren a ingresar a carreras de educación superior. Hasta el 28 de junio tenemos 8.000 cupos disponibles ya para este año. Se pueden inscribir de manera totalmente gratuita. Se contemplan varias herramientas que garantizarán no solo el acceso, sino también la permanencia en la carrera seleccionada de los bachilleres egresados de colegios públicos y privados de la ciudad, que tengan edad menor a 28 años y de quienes hayan residido en la capital mínimo 2 años. Son 6 públicas que participan y 27 privadas. En total, 33 universidades hacen parte de las universidades a las que los jóvenes se van a poder postular. ¿En qué carrera? En la que ustedes quieran. La financiación garantizará el costo de la matrícula, pero también tendrá una suma adicional para sostenimiento de las necesidades básicas. Con la garantía de sostenibilidad. Para que no tenga que pasar hambre, no tenga que sufrir por el bus, por la fotocopia, por la conexión a Internet. Los jóvenes que hagan parte de este programa no tendrán que acudir a créditos educativos para cursar su carrera técnica profesional, tecnológica o profesional universitaria, pues la oferta estará financiada directamente con presupuesto del distrito. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el lunes 28 de junio en la página educacionbogotá.edu.co, es decir, tienen una semana para realizar el trámite. Aunque la crisis económica ha dejado damnificados en todos los lugares y entre ellos el temor a las deudas, este es el mejor momento para adquirir o negociar sus intereses. En estos tiempos de incertidumbre, las personas se han vuelto más renuentes a la toma de decisiones financieras. Según expertos, este temor se ha generado porque han perdido sus empleos y muchas empresas han quebrado. Esto incrementó el miedo a invertir, pero aunque no lo parezca, este es el mejor momento para hacerlo. Después de estas crisis, lo que viene es muy bueno para la economía, es muy bueno para nuevos negocios, para innovar. Es un momento muy importante para los emprendedores. Otro problema común es adquirir una deuda con un banco y no tener claro cómo costear las cuotas a pagar. Por esto hay que saber manejar este compromiso financiero que se adquiere y buscar apoyo de un profesional en finanzas. Que haga una proyección a corto y a largo plazo y dependiendo de eso se toman decisiones, se busca la financiación o se busca inversionistas. Hay métodos, pues digamos, como de buscar esas inversiones. Pero también hay que tener muy en cuenta
hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Este a su vez evalúa la situación financiera actual, ingresos, situación patrimonial, cobertura, impacto de los impuestos y el estado de sus finanzas. Los especialistas aseguran que en este momento hay más oportunidades y que es tiempo de sacar lo poco o mucho que se tiene para salir adelante y así honrar esta inversión. Los ascensores pospandemia serán en realidad cajas con rayos UV para eliminar virus y botones no táctiles. Sus primeras versiones ya están en el mercado. Una nueva línea de ascensores inteligentes llegó a Colombia. Se trata de elevadores que simplifican los procesos de transporte vertical con conectividad avanzada, máximos niveles de ciberseguridad, monitoreo permanente y constante, con independencia del día y la hora, soluciones digitales y mitigación del impacto de las emisiones de dióxido de carbono, el gas incoloro e inodoro, cuyas emisiones constituyen una de las principales causas del calentamiento del planeta. La coyuntura de la pandemia del COVID-19 modificó radicalmente los sistemas de higiene y los protocolos de bioseguridad en el mundo. Por este motivo, la nueva generación de ascensores cuenta con tecnología no táctil, permitiendo que el transporte vertical sea más seguro y sano. Purificadores de aire en cabina, botoneras que funcionan por medio de gestos, bandas de los pasamanos de las escaleras eléctricas irradiadas con una luz UV. El sistema que gobierna esta generación de ascensores también permite agrupar personas para realizar viajes eficientes y cómodos. Nuestro sistema de tráfico PORT permite agrupar personas para hacer viajes más rápido, evitando la parada entre pisos innecesaria. La tecnología de este tipo de ascensores se utiliza en Asia y Europa. Ahora estará disponible en el país. 200 niños que necesitan un medicamento de bajo costo para sus tratamientos de cierto tipo de cáncer han tenido que interrumpir sus terapias porque precisamente por barato las farmacéuticas han dejado de traer sus medicinas. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en los niños. La tasa de vida de supervivencia en países con altos ingresos es del 90%, es decir, de cada 10 niños diagnosticados, 9 se curan de esta enfermedad. En Colombia, esta tasa está en un 60%, pero este porcentaje puede disminuir, pues niños diagnosticados con esta enfermedad en el país no tienen el medicamento esencial para realizar las quimioterapias. Desafortunadamente, desde hace 3 o 4 meses no lo estamos teniendo. Actualmente tenemos 200 niños aproximadamente sin el medicamento y que desafortunadamente esto va a repercutir en que tenga mayores probabilidades de recaída y, por supuesto, de mortalidad. El medicamento se llama citarabina y es utilizado en la primera línea para el tratamiento de este cáncer, pero como no hay en algunas clínicas del país, sus padres han tenido que regresar a sus casas sin recibir el tratamiento para sus hijos. Me he visto muy afectada porque los doctores pues ya nos han devuelto varias ocasiones y no hemos podido continuar con el curso normal de tratamiento. Hemos ido a la clínica y nos devuelven porque no hay citarabina, no hay medicamento. La vida que está por encima de cualquier cosa de nuestros hijos. Este es un llamado de una madre que siente dolor por los procesos que lleva con sus hijos. La llegada de estos medicamentos no da espera, pero el ministerio tiene la potestad de resolver esta problemática para que los niños puedan seguir su tratamiento. Son medicamentos de bajo costo y muchas veces a la industria farmacéutica no les interesa comercializar este tipo de producto. Es una problemática que no solamente es en Colombia, sino es a nivel internacional. Según el presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, este medicamento ya fue declarado vital no disponible. Esto ayudaría a que pueda ingresar de manera más fácil al país, pero las quimioterapias no dan espera. A puertas del regreso a las salas de cine se estrena Agua Rosa, una película nacional con Juana del Río sobre las decisiones de una mujer en los bajos fondos de Bogotá. También pronto comienza su recorrido de festivales. Tan gringos de billete por internet. Ellos me piden que haga cosas raras. ¿Este cuánto le pagan por eso? Entre más cosas raras haga, más billete haga. A mí me da mucha pena con usted, Sandra, pero yo no puedo permitir que ese niñito nazca aquí en el taller. Yo no sé, pero Marcela trabaja hasta hoy aquí. Yo necesito que usted me ayude. Necesito pagar las terapias como sea y yo hago lo que usted me diga. ¿Segura?
Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Tenían menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. La deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente.